Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están a todos nuestros seguidores? Gracias por estar en un programa de lujo el día de hoy. Una gran persona que, la que nos acompaña el día de hoy y que pues está en España, está para México, decimos en México, brincando el charquito, decimos. Obviamente tenemos que brincar un océano de por medio para poder estar, pero ahora con los medios de comunicación es muy fácil estar con nosotros. Antes de darle la palabra y platicar de qué nos va a hablar nuestra invitada del día de hoy, déjenme presentarla. Ella es Cristina Bolívar, Cris Bolívar, para generalmente a ella le gusta y así la conocen todos sus seguidores. Ella es licenciada en psicología y también licenciada en filosofía. Tiene un currículum muy grande, ¿eh? Ella es creadora del coach esencial y enneagrama esencial. Ella es máster de coach esencial y es profesora de coach. Profesional acreditada en Enneagrama, es formadora y conferencista internacional, tiene un tema muy importante de neoliderazgo que es muy significativo en la época actual, consultora maestra de desarrollo organizacional, conferencista y diplomado en congresos y plataformas internacionales. Tiene pues muchos años, 30 años acompañando procesos de transformación a las personas y a las organizaciones sociales, empresariales y todas las que la conocen, ¿no? Es vicepresidente de organismo internacional en España, pero además no solamente es todo este carácter profesional en su área técnica, sino que además ella estudió meditación Raja Yoga, ella estudió el sufismo, estudió enneagrama, estudió la cábala, estudió el budismo, tiene estudios de psicoanálisis lacaniano, pintora, poeta, tiene un currículum enorme y obviamente es una de nuestras invitadas, no de oro, sino de diamante, porque es muy importante escucharla a ella y obviamente a todos nuestros seguidores les va a dar muchísimo gusto tenerla. Como siempre, obviamente va a ser una entrevista, pero como le comentaba hace un momento antes de entrar, yo prefiero escucharla a ella porque es una persona de muchísima experiencia. El tema que nos va a hablar es un tema puntual, importante, no solamente en las actividades que nosotros hacemos para ayudar a la gente a recuperar su estabilidad, sino también en el ámbito en el que cada una de las personas se mueve. El tema se llama el viaje alquímico del ego al ser esencial, un súper tema. Cristi, muy buenos días, México, buenas tardes, España. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un placer, un honor. Vamos, menuda presentación me has hecho. Gracias, es un placer. Sé que traéis a gente maravillosa a vuestro programa, así que todo un honor. Muy bien, Cris, pues vamos a empezar. Fíjate que, como tú lo sabes, las personas somos muy complejas. Y en el mundo donde estamos, ahora que estamos en la pandemia, que nos encerraron, que muchas de las cosas las tenemos que hacer por los medios de comunicación digital, que bueno, ya llegaron para quedarse y qué bueno, como apoyo, el problema de las personas cada vez es mayor. Es mayor en el ámbito psicológico, en el ámbito de las relaciones, en el ámbito obviamente de la familia. Ha habido muchos divorcios, ha habido muchas enfermedades psicosomáticas que propiamente se han manifestado y algo significativo es ese superego que estudió Freud y que dice, bueno, forma parte el ego forma parte de ese superego que mencionaba Freud, eso que quiere que todo se haga alrededor de mí, me genera una serie de problemas y genero problemas alrededor. Y obviamente la otra parte que es la alquimia, ese concepto alquímico que viene desde la Edad Media, pero no desde el punto de vista químico, sino del punto de vista transformacional en la persona. Cris, platícanos de todo esto, ¿por qué es importante hacer esa transmutación del gran ego al concepto de la simplicidad, de la vida común y corriente? Platícanos, la cámara y el micrófono es tuyo y yo te voy interrumpiendo si es que hay una pregunta, que no lo creo, pero adelante, Cris. Sí, espero que sí. Pregunta cosas que tú creas que le puede interesar a tu audiencia. Bueno, efectivamente,
yo diría que es el viaje del que vamos a hablar, es el único viaje, ¿no? Es lo que venimos a hacer los seres humanos. Nuestra tarea sería pues volver a ese ser esencial del que partimos y del que poco a poco pues nos desconectamos, o directamente, ¿no? Al aterrizar aquí en este mundo nos desconectamos, y que cada vez nos vamos alejando más hasta que llega un momento que esto hace tanto ruido, genera tanto sufrimiento, que, ¿no? La típica crisis de los 40, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, pues sería seguramente un punto de inflexión que nos habla de esto, ¿no? Pero bueno, no necesariamente ha de ser a los 40, obviamente. La cuestión es que ya está todo ahí, estamos en semilla, estamos en potencial, y como diría Aristóteles, se trata de actualizarlo. Se trata de poder entender que eso ya está, pero no estamos accediendo. Hay velos, hay filtros, hay ignorancia, hay confusión que hace que no estemos en contacto con todo el ser que podemos ser. Y el viaje de transmutación esencial, evolutiva, sería sería el poder facilitar, ¿no? Este viaje hacia ese ser que somos pero que no estamos siendo. Eso que ya está en semilla en nosotros, el potencial, pero que está bloqueado por una serie de circunstancias, especialmente el ego como estructura psicológica. De todas maneras, el ego, que no es ni bueno ni malo, simplemente es una, luego lo definiré mejor, ¿no? Pero bueno, es nuestra forma de defendernos y de adaptarnos al mundo. El ego ocurre o sucede porque hay una herida que proteger. Entonces, en realidad, la cuestión clave sería cómo sanar la herida, cómo darnos cuenta de que no estamos en carencia, sino que estamos en plenitud, de que no hay nada que falta en nosotros intrínsecamente, y que el darnos cuenta de que hay esa carencia, ese hueco en el ser, nos duele. Al darnos cuenta, al conectar con eso, nos duele, y ahí es cuando aparece el ego para proteger, para dar una imagen de nosotros mismos. Intentamos sostener una imagen de nosotros mismos para ser felices, que paradójicamente nos lleva a ser infelices, nos lleva al sufrimiento. Por lo tanto, no es tanto un tema de ego, es un tema de herida, es un tema de cómo podemos sanar la herida para que el ego no sea necesario y nos permita acceder a todo el potencial. Como decían los antiguos griegos, ¿no? La Grecia clásica, el autoconocimiento va de la mano del cuidado de sí, va de la mano del amarse. Si no se da una cosa, no se da la otra. A nosotros eso es como que se nos ha olvidado un poco, ¿no? Con este viaje del cristianismo malentendido, probablemente, donde hemos interpretado el que amarse es egoísmo, un egoísmo insano. Y además se nos ha dicho, ama al prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, pues ya podemos imaginar, ¿no? Cómo podemos amar al prójimo. Es decir, desde el ego, desde la falta de amor por uno mismo, desde el no poder verme, desde el rechazarme, desde el exigirme, vivimos en el miedo, en el juicio, en la carencia, como decíamos, y desde el juicio, desde luego, no estamos en la aceptación, no estamos en el amar, sino que estamos en el exigirnos ser esa imagen que tenemos que ser para tapar esa sensación de carencia, esa herida, construyendo una falsa identidad, una identificación que es como un filtro, ¿no? Unas gafas de color que me impiden ver la realidad tal cual, yo, al otro y al mundo. Por lo tanto, vivimos, como dirían los budistas, en un estado de confusión fundamental que no nos permite estar en estados de sabiduría. Entonces, el viaje alquímico hacia el ser, o el viaje de transmutación evolutiva, es ese viaje hacia la sabiduría como foco. ¿Estás en mute, Alfredo? Disculpa, sí, normalmente no lo cierro, pero ahora lo cerré. Eh,
Fíjate que es muy interesante lo que estás diciendo. Nuestra cultura judeocristiana, que no es lo mismo al concepto budista, shintoísta, son otras formas de pensar. Y nosotros tenemos una herida desde la base. Ese concepto de que témele a Dios, tú lo acabas de decir, el concepto, en lugar de amar como lo piensan o agradecer como lo piensan los orientales, le tememos a Dios. Y a partir de ese temor empezamos a herirnos desde el concepto espiritual personal y empezamos a confundir muchas de las acciones. Esta parte de la cultura para el ego, Cris, ¿cómo es significativo donde tendremos que modificar algunos patrones o hacer la alquimia de algunos patrones para empezar a entendernos nosotros y entender el medio? Porque queremos a veces entender a los demás y a veces pensamos en los demás y en nuestra cultura es vístete para que el otro te vea, vea a la iglesia para que el otro te vea, aunque estemos totalmente confundidos por dentro. ¿Nos pudieras hablar de esta parte cultural significativa en nuestro ego occidental? Sí, como decíamos, todos los humanos tenemos un ego, es nuestro mecanismo de supervivencia humana. Como dice la Cábala, ahí entramos de forma predeterminada, pero salir implica de forma voluntaria y consciente. Bien, por lo tanto, todos tenemos una herida, autoafirmación, autoconfianza o autoestima, luego si acaso ya las comentaré más, y a partir de esa herida todos tenemos un ego. El ego, como decíamos, es un mecanismo de adaptación social en un ser humano que es un ser de lenguaje simbólico. Es decir, nos relacionamos a través del lenguaje con un otro significativo con el que tenemos una relación, un vínculo amoroso, nuestros primeros cuidadores, que de alguna forma, ¿no? A través de este lenguaje nos van por activa, por pasiva, con gestos, con mitos, de 10.000 millones de maneras, ¿no? Nosotros vamos interpretando, a través de todo esto, quiénes somos y quiénes tenemos que ser. De manera que tenemos que ser y no ser eso que estamos aprendiendo, porque si no nos irá fatal. Es decir, el ser humano tiene la peculiaridad de que nace absoluta y radicalmente vulnerable, necesita de otro ser humano para sobrevivir, además durante muchos años y además a través de un lenguaje simbólico, que hace que esté alejado además de la realidad, ¿sí? Es todo filtrado por el lenguaje, es un mundo interpretativo el del humano. Por lo tanto, si yo no me adapto a todo eso siendo ese que debería ser, ¿no? Incluso porque me han dicho qué niña tan guapa y qué responsable y cómo la quiero. Bien, ese mensaje es, no puedo ser irresponsable, no puedo ser no guapa, si no, no me van a querer. Y si mi mamá, mi papá, mi abuelo, quien sea que me esté cuidando, no me quiere, yo me muero. ¿Cómo voy a sobrevivir? Por lo tanto, ese espacio de vulnerabilidad viene protegido con el ego y es un espacio que, aunque crecemos, aunque nos hagamos adultos, sigue ahí si no hacemos nada más, porque el problema del ego es que nos hemos identificado con él. Ese es el único problema. O sea, el ego sería, imaginémonos una orquesta. Nuestro potencial, nuestro ser esencial es la orquesta entera, incluido el director. Sin embargo, a edad temprana, 1, 2, 3 añitos, el ego ya está en danza, ese director de orquesta, ese ser consciente, esa sabiduría interior, no está todavía desarrollada. Eso de que los niños son no sabios, son espontáneos, pero sabios, está en potencial todo eso. Por lo tanto, hay un instrumento que de forma rudimentaria y primitiva, en relación a ese entorno con el que se está relacionando, dice, bueno, esto es lo que funciona para que me quieran, para que me den de comer, para que me cuiden, para que me tal. El piano, por ejemplo, ¿no? Y se coloca ahí, en el lugar de director de orquesta. Es mi instrumento rápido y primitivo de adaptación social. ¿Qué sucede?
que es tan potente, es tanta la supervivencia para la que necesitamos el ego para proteger esa herida de si yo soy mala, si no soy responsable, si no soy X, no me van a querer, me voy a morir, me van a excluir, me van a que se acaba adueñando de la situación, es decir, se acaba colocando en el lugar de director de orquesta, es decir, me acabo identificando. ¿Es el director de orquesta? No, es un piano. Ese es el tema. Todo el viaje hacia la sabiduría es darnos cuenta de esto, darnos cuenta de que sí tenemos un director de orquesta y movilizar este piano a su lugar en la orquesta, con lo cual se va a convertir en nuestro talento. Pero mientras el piano está en el director de orquesta, en esta posición mal colocado, aunque aparentemente funciona, porque nos ha funcionado, por eso está ahí, no hay salida. Es decir, que en mi casa, porque yo era responsable, se me quería mucho, porque era la mayor de no sé cuántos hermanos, y yo recibía siempre aprobación de mis papás porque yo cuidaba de mi hermanito pequeño, ¿eso es fantástico en ese entorno o no? No lo sé. Pero cuando yo salgo del entorno y quiero sí o sí ser siempre responsable y hacerme cargo de todo y ser la superwoman o el superman o lo que sea que nos pase a cada uno, claro, yo tengo que seguir mostrándome ahí. Pero a lo mejor la partitura es otra. A lo mejor el instrumento que he de tocar en ese momento es otro. A lo mejor el rol requiere de otra parte de mí. Y ahí es donde nos bloqueamos, porque el ego nos quiere en zona de confort. Por lo tanto, hay diríamos, a través de este otro significativo, yo aprendo todo esto. Pero es que este otro significativo tiene toda la carga ancestral, ¿no?, de sus otros significativos y tiene toda la carga cultural histórica del momento. Entonces, en una cultura estará bien vista una cosa, en otra cultura estará bien vista otra, en una familia una cosa, en un momento histórico otra, lo que sea. Pero eso que yo estoy comprando, eso que yo creo que sí o sí he de ser para que las cosas me vayan bien, eso tiene que ver con mi ego, con mi construcción histórica, cultural, que al final me enreda más que otra cosa. Salir de ahí es entender todo esto, deshacer el cuento, aunque siempre estamos enredados en cuentos, porque, como decíamos, somos seres de lenguaje simbólico, vivimos en mundos mentales, pero darnos cuenta de que no solamente hay esto, hay también el mundo de lo real, de la experiencia. Nosotros trabajamos con un modelo de sabiduría donde hay como dos grandes dimensiones. Esta dimensión mental, de lo formal, de lo teórico, del lenguaje, y la dimensión de lo real, ¿no? de que estoy aquí y ahora. En el humano, y especialmente occidental, vivimos en el mundo de la bajada. Es decir, de lo que pensamos, se lo colocamos al mundo, a lo real, a las cosas, a las relaciones, al otro, a mí, a lo que sea. Es decir, yo proyecto mi mundo de forma que yo no estoy en contacto con lo real, yo invento lo real, ¿sí? Salir de ahí implica la subida. ¿Cómo estar en contacto con lo real, con lo inmediato, con la empiria griega, con eso que me traspasa, me sucede, de forma que yo, sabiendo, pero sin saber que sé, desde lo intuitivo, desde otra vía de conocimiento, puedo entonces acceder, transformarme, y transformarme significa transformarlo de arriba, transformar mi mundo, para entonces sí bajar a lo real desde otro sitio. Pero si no hacemos la subida, que nos cuesta mucho porque es peligrosa para nosotros, ¿sí?, porque es darme cuenta de las cosas, ¿no?, estamos solo en la bajada y entonces tenemos problemas. Y es cuando a veces decimos, pero es que la vida es injusta, pero es que esto no debería haber pasado, pero es que me ha decepcionado, pero es que, bueno, ¿en qué expectativa vivías? ¿En qué mundo de fantasía? Lo real es lo real. Como dice Lacan, lo real es lo que vuelve una y otra vez, pero que no queremos ver, especialmente si nos toca la herida. ¿Sí? Entonces tenemos todo este montaje humano para evitarlo, pero que nos da muchos problemas. No Y sé si te he entonces contestado caemos o a la ido por ahí. entonces caemos a la enfermedad mental, emocional, física, o caemos a la decepción,
o caemos una serie de problemas como vive la sociedad en este momento, especialmente la sociedad occidental. Por ahí decía un filósofo, dame un niño y te lo transformo en lo que tú quieras. Y decía también el maestro Jesús, dejad que los niños vengan a mí, pero no es ese concepto de ir y correr a agarrar al maestro, ¿no? Sino bajar el pensamiento hacia la limpieza, limpiarte todos esos pensamientos para empezar a construir. Es el círculo que tú estás mencionando y que es muy complejo. Yo pienso que para los latinoamericanos es mucho más complejo porque tenemos dos patrones. El patrón europeizante, que nace con el concepto cuando se viene Europa a América Latina, y ahora el concepto norteamericanizante que tenemos por un lado. Y obviamente la realidad de América Latina es totalmente diferente, con una cultura que se ha roto, con una serie de elementos que queremos ser, que nos dicen que debemos de ser, entre el concepto del consumismo, entre el concepto de todo el concepto de la posmodernidad, y empezamos con los problemas de salud, de una construcción arquetípica, simbólica, totalmente, en muchas de las ocasiones falsas, que nos lleva a la enfermedad. Ahora bien, tenemos este planteamiento del soporte del ego. ¿Cuáles serían los pasos, Cris, para ir cambiando en ese proceso alquímico hacia una etapa más real? ¿Qué es lo que deberíamos de conocer los que no conocemos esto? Uh-huh. Bueno, en primer lugar, lo que has dicho me ha recordado, ¿no?, una frase de Krishnamurti que dice: no es sano estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Entonces, a veces intentamos adaptarnos desde nuestro ego, que funciona así para adaptarse, ¿no?, a espacios donde es mejor no adaptarse. Aunque haya miedo al rechazo, a ser distinto, a qué pensarán de mí, a no sé qué, pero esto es el ego, ¿sí? Esto es esta falsa identidad, esta imagen que creo que tengo que sostener de mí, que en realidad yo puedo ser mucho más auténtico, yo puedo salir de ahí y ser, simplemente ser. Pero claro, cuando decimos esto, ¿es ser qué? Va a salir mi parte irresponsable o mi parte no sé qué cosa. Pero claro, va a salir peor si está reprimida, ¿eh? Entonces, primer trabajo es desde este amor, por eso el autoconocimiento no puede ir sin el amor, ¿eh?, sin el cuidado de sí, que tiene que ver con sanar la herida, que tiene que ver con empezar a vernos desde la completitud, desde que no hay nada malo en nosotros. Quizá no está desarrollado, quizá está distorsionado, quizá este director, que no es director, cree que yo qué sé, si es un piano, pues que el violín suena fatal porque parece un gato al que le pisen la cola. Bueno, este es el punto de vista del piano, pero al director de orquesta te aseguro que eso no se lo parece. Entiende la calidad de cada instrumento, entiende la partitura y entiende lo necesario de que es cada instrumento adecuadamente a cada partitura. Pero si yo no me permito ser piano o ser violín o ser lo que sea, cuando me llegue la partitura me va a ir fatal. Entonces, ¿qué hago? Huir de esas partituras y entrar en zona de confort, y me voy empequeñeciendo. Pero como la vida es como es, que me trae cosas, a ver qué hago con eso, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ver con tomar conciencia de cuál es el miedo básico, la herida, tomar conciencia de que puedo salir de ahí a través del amor, darme permiso para ser, sea lo que surja, en ese camino, muchas veces acompañado de un maestro, porque aquí tenemos algo importante, ¿no? Decían también, ¿no?, en la Grecia clásica, en los maestros socráticos, ¿no?, ¿quiénes eran? Los que acompañaban el viaje de estulto a sabio. Del estulto, el que es ignorante de sí, que no se conoce porque no se ama y no se ama porque no se conoce, al sabio, que sí se conoce porque se ama y se ama porque se conoce. Pero como en el estulto no hay amor, alguien le tiene que ayudar, como decía Rumi, a sacar los velos que te alejan del amor. Una vez vamos haciendo esto, podemos ir conectando con esta nueva mirada hacia nosotros mismos, donde vemos que no hay carencia, que está la orquesta entera. Se trata de
colocar las cosas bien y darnos espacio para ir conociendo otros instrumentos que quizá no conocíamos de nosotros o que tenemos poco entrenados, pero ya habrá tiempo para entrenarlos. Y esto se puede hacer con dos vías, ¿no? Una vía, una bidireccionalidad del proceso, que le llamamos nosotros. Una vía donde se trata de ampliar la conexión con el ser esencial, meditación, espacios de reflexión, ahora que está tan de moda, ¿no? Todo el movimiento slow, etc. Y por otro lado, disminuir los espacios que me alejan de esta conexión. Ejercicios de ego-reducción, a sanar la herida, ¿no? Ayudar a ver y localizar la herida, etc. Pero el punto focal es la herida. Es donde está el origen de todo esto. Entonces, la herida, decíamos antes, ¿no? Hay tres grandes tipos de herida. La herida de autoafirmación, que tiene que ver con una sensación de que yo no soy suficientemente poderoso, no tengo influencia, soy un cero a la izquierda, a mí me soplan y me hacen desaparecer, ¿no? No pinto nada, no cuento para nada, soy frágil. La herida de autoconfianza, que tiene que ver con la sensación de que yo no tengo recursos propios, no confío en mi mente, que es mi orientación básica como humano, para hacerle frente a la vida, y la vida es peligrosa, es amenazante, y por lo tanto yo necesito otras fuentes de seguridad y de confianza a mi alrededor porque yo no las tengo. Y la tercera herida, que es la de autoestima, que está en relación con la sensación de que yo no soy digna de ser amada o de ser amado. Tal como soy, no soy digna, no voy a tener relaciones, o sea, tengo que ser de otra manera. Bien, cada uno tenemos una herida, los problemas existenciales y las tres dimensiones que coinciden con la dimensión corporal, física, de la herida de autoafirmación, la dimensión mental de la herida de autoconfianza y la dimensión emocional de la herida de autoestima. Las tres dimensiones forman parte del humano, las tres, ¿no? Los tres son problemas existenciales que todos tenemos, todos necesitamos sentir algo de poder personal, algo de autoconfianza y algo de vínculo relacional amoroso, ¿no? Pero donde está lo crítico, donde eso que a mí se me repite una y otra vez, eso que me pone en jaque, eso que me descentra totalmente, eso es una y esa es la herida. Y eso lo podemos ver en momentos de grandes crisis o como patrón que se me va repitiendo a lo largo de la vida. Y me viene desde que soy pequeñito, absolutamente. O sea que si estoy muy trabajado y ahora ya no sé, miro en mi pasado y veré estupendamente a qué reaccionaba yo, cuál era mi principal miedo, por qué en el colegio o en casa siempre hacía no sé qué cosa, qué me contaban a mí que me sigo contando ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Me da pistas. Y eso me ayuda también, por ejemplo, a través del eneagrama, a ver qué tipo de ego debe haber por ahí para empezar a reconocerlo y ponerlo en su lugar, ¿sí? No se trata de matarlo, nada por el estilo, sino de ponerlo en su lugar. Esto en términos alquímicos, que nosotros trabajamos con clave alquímica, tenemos programas especiales para ello, es pasar de nigredo, que es una fase de desintegración, donde yo no me veo, no me acepto, me juzgo, me critico, me cuestiono, me exijo y, obviamente, por extensión, a todo lo demás, de esta fase de nigredo a albedo, que es donde empiezo a hacer, ¿no?, un cierto matrimonio, todavía desde el ego, pero digo, bueno, ya veo que no me va tan bien, igual hay algo en mí, voy a empezar a incluir algo, aunque me cuesta, me exijo ser mejor, esto de la mejor versión de mí muchas veces tiene que ver con esta fase de albedo, donde todavía hay una exigencia y un juicio de una versión peor, una versión mejor, por aquí hay juicio todavía, a que esto sería una fase postpersonal, le llamamos nosotros, de la personal a la postpersonal, para ir a la transpersonal, donde sí trasciendo el ego a través del amor, no tanto de la exigencia o el dolor o el miedo, y entramos en la fase de Rubedo. La fase de Rubedo es una fase de no dualidad, de armonización del ser, donde estas dos dimensiones que hablábamos antes de la sabiduría, la bajada y la subida, están en armonía,
¿sí? Y por lo tanto, la sabiduría puede darse. Es diríamos, el más alto nivel de conocimiento. Y ese nivel de conocimiento parte del autoconocimiento, parte de darme cuenta de quién soy realmente, estar en contacto con mi ser esencial y, obviamente, eso es un camino de vida, ¿no? Pero estaríamos ya en la dirección de pacificarnos, de armonizarnos, de salir del juicio y estar en un estado profundo que no es una emoción, es un estado del ser, de amor, de paz, etcétera, para conmigo y por extensión, obviamente, a los otros, al mundo, a la vida, etcétera. Aquí hay algo que me gustaría que nos comentaras un poco. La parte de la herida, a veces no la conozco. Tú lo dijiste, necesito un maestro, necesito un guía. Pero ¿qué pasa en la actualidad con los medios de comunicación estos, donde te venden cursos, patito, decimos en México, donde te venden aquella idea de que yo soy un maestro espiritual y sígueme, y el otro tercero, el concepto exclusivamente del dinero y la falta de profesionalismo? ¿Cómo encontrar o cómo decirle a una persona que tiene heridas, por lo tanto, deficiencias, para poder encontrar una respuesta o un camino o a un maestro o un guía que a través de esa falsedad de información se pierda? Claro. Bueno, por un lado, el perderse es el primer punto para encontrarse. Entonces, ¿quién sabe por dónde nos tenemos que perder para llegar al reencuentro? Pero por otro lado, hay fuentes, ¿sí? No vayamos al primero que nos vende o que nos dice eso que queremos escuchar. Veamos su trayectoria, comprobémosla, veamos testimonios, veamos los años de experiencia, la formación de base o no, su vida, en fin, ¿no? No nos quedemos con... Sobre todo, a veces, paradójicamente, los más vistos, los que más gente les sigue, a veces no son los mejores tampoco, ¿sí? Porque están vendiendo. Entonces, cuando uno sabe vender, sabe atraer, pues eso, ¿no? Adeptos, etcétera. Fijaos que también en su vida, ¿no? Jesús tenía 12 discípulos. Buda tenía también 4 gatos ahí. Ha sido después que la cosa ha crecido, ¿no? Entonces, también es verdad que el maestro llega cuando el discípulo está preparado. Y es un viaje. O sea, intentemos estar desde este lado amoroso donde tampoco me tengo que exigir encontrar el maestro ideal ya, ahora, no equivocarme. Bueno, voy haciendo mi camino, voy descubriendo, voy viendo que me resuena, que no, pero pongámosle un poco de conciencia, ¿sí? Donde yo no compre todo lo que escucho, sino que tenga un filtro crítico, vea cómo me está sentando a mí realmente, no desde un empoderamiento falso o desde una seguridad falsa porque estoy siguiendo al gurú de turno o vete a saber qué, sino porque siento que cada vez soy más autónomo, más libre, siento que donde antes me enredaba ya no me enredo, es decir, que estoy realmente creciendo de forma sana y evolutiva. No es fácil porque en los inicios el ego se resiste, el entorno se resiste, va a haber mucha presión en contra y bueno, si ya hablamos de sectas, pues ya ni te cuento, ¿no? Todo eso, lo complicado que es. Por lo tanto, yo diría, vayamos a figuras que en nuestro mundo occidental estén pues más o menos consolidadas y que de alguna forma sean referentes, no por el público en general, que esto, lo que digo, ¿no? Que haya muchos adeptos, pues no sé yo, sino por los colegas, ¿sí? Por otras personas que son referentes, que reconocen a esa persona como alguien de valor, porque ahí hay más criterio, diría yo. Esto que me dices es muy significativo. Es muy significativo el hecho de hacer a un lado la publicidad y el exceso de mercadotecnia. Déjame comentarte una experiencia que tuvimos en base a eso que tú estás diciendo. Hace un tiempo, en otra organización donde estoy, que también participamos con este tipo de programas, invitamos a un personaje
un personaje, hicimos una invitación para una entrevista, un personaje. No nos contestó. Nos contestó su secretario. Es un personaje, me ahorro el nombre, ¿no? Y me dice, sí, cómo no, te voy a cobrar $1,000 por minuto para poder que nos hagas la entrevista. Y estoy hablando de espiritualidad, de amor hacia los demás, del gran maestro gurú. Y entonces nos dio un shock, no porque no los valga los $1,000 en dólares, sino alguien que está hablando de espiritualidad, que está hablando de emotividad, de transformación, de muchas de estas cosas. Lo primero, es importante el dinero, vives, tú requieres vestir, tú requieres pagar el internet para estar dando tus clases, transportarte, pero cuando rebasas ese concepto, hay que pensar muy bien si me va a hacer más grande mi herida, porque yo no tengo el recurso, o sea, me estás generando más apertura en mi herida, en lugar de que yo estoy buscando una paz espiritual que te estoy pidiendo a través de ti y que lo requiero. Por otro lado, hay otro punto que también me gustaría que me comentaras, todo lo neo, ¿sí? Hay veces que en el ámbito de las terapias complementarias hay algunos compañeros que le ponen todo neo, y como ahora está de moda el internet, pues entonces vamos a formar el neoreiki, el neochamanismo, el neoneo, y se rompen todas las estructuras fundamentales de pensamiento filosófico, social, cultural y psicológico. Esto es un peligro también para aumentar la herida. No sé qué opinas de estos dos puntos. Por un lado, el exceso de ego personal a través del dinero, y el exceso de querer modificar algo que se estructura para un pensamiento muy especial al transcurso, y que por otro lado, si queremos romper, necesitamos partir de la base, de la fundamentación, de generar los marcos de referencia, los marcos estructurales, y dejarlo pasado como, bueno, pues lo dejo el pasado como referencia, pero no me traigo algo para hacerlo nuevo nomás porque le modifica 3 letras, ¿no? No sé qué opines de esto, que es importante para que la gente no caiga en ese neo y en ese exceso de pagos que genera más la herida. Ujú. Sí, bueno, hay también ego espiritual. Entonces, egos hay de muchos tipos. Cierto es, el dinero, o sea, cuando yo hablo de espiritualidad, hablo de completitud. Por lo tanto, no hay dualidad entre lo material y lo espiritual, sino que estoy hablando de abrazarlo todo, ¿eh? Ahora bien, como decíamos, desde la sabiduría uno debería poder ver en esa partitura qué es lo que conviene. Si me están contratando en un super mega congreso que la gente está pagando millones y todos se van a lucrar y me quieren a mí, a quien sea, ¿no? Al gurú de turno, para atraer gente y para no sé qué, pues bueno, estará muy bien a lo mejor que yo reciba la parte que me corresponde, ¿no? Pero si estoy en un entorno donde no hay un lucro económico, donde hay una difusión a gente que de otra forma, yo qué sé, X de X, a lo mejor tendré que hacer otra cosa, no lo sé. Esto cada uno verá. Pero evidentemente, bueno, hay de todo en la vida del Señor y no todos los espacios espirituales están llenos de gente espiritual, sino que es gente haciendo su camino con sus cosas y sus luces y sus sombras, ¿no? Entonces no nos deslumbremos porque la apariencia sea X, ¿no? Habrá que ver qué pasa con eso. Respecto al neo, me hace gracia, ¿no? Porque nosotros trabajamos con el neo. Hace el modelo de sabiduría que he contado ahora, que es muy complejo y hay muchas dimensiones y referencias a muchas cosas, es el modelo de sabiduría del neorrenacimiento. ¿Por qué neorrenacimiento? Porque para nosotros tiene que ver con esa idea de renacimiento que tenemos, ¿no? De humanidades, de centro en el ser humano, etcétera, pero desde una revisión a la luz actual de la sabiduría, de el momento global en el que vivimos, y por lo tanto de ahí surge el neosapiens, el neoliderazgo,
que tienen conceptos, el neocliente, que tienen conceptos. Para mí lo importante es, le pongamos lo que le pongamos. Por ejemplo, en coaching hay coaching de todo, todos los apellidos habidos y por haber, ¿sí? Nosotros también, coaching esencial, ¿sí? Para mí la diferencia está en qué hay debajo de eso. Si hay modelo, si hay teoría, si hay experiencia, ¿por qué le pones ese nombre? Que luego puede ser más acertado o menos, ¿eh? Por ejemplo, la sabiduría. Yo no he inventado nada con la sabiduría y nadie lo entiende. Bueno, yo la sigo usando porque me parece que es lo que hay que usar para definir lo que hay que definir, ¿no? Lo mismo si digo neolíder. Quizás se entienda, quizá no, quizás se confunda. Bueno, en este caso, ¿no? Es una palabra nueva, como tenemos otras, amor con H, nadiedad, en fin, tenemos varias de estas, ¿no? En nuestras metacompetencias. En cualquier caso, sea un neologismo, no lo sea, suene bien o suene mal, o se entienda o se deje de entender, quien lo usa, para mí lo fundamental es que lo use con criterio y rigor. Lo que hace uno, que lo haga con criterio y rigor si quiere llamarse profesional y si se propone como profesional de algo, o como experto, o como llámale X, ¿no? Luego, obviamente, si no, cada uno haga lo que quiera en su vida, invente lo que le parezca mejor, ¿no? Para mí, si hay un fondo detrás, es legítimo. Si es solo marketing, venta, está de moda como ahora, ¿no? Nosotros hablamos de esencialidad, es un coaching transpersonal, una mirada transpersonal, el marco es la esencialidad, bueno, desde hace 20 años. Me acuerdo una vez, me hizo mucha gracia porque hace como 15 años conecté con alguien que llevaba un programa de radio muy importante aquí en Cataluña, uno de los referentes en crecimiento personal en la radio, que todavía es absolutamente referente, sigue activo. Y cuando me conoció me dijo, dice, me encantaría que colaboraras con nosotros, pero es que esto de esencia no se puede decir. Y yo pensé, bueno, vale. Al cabo de un tiempo conectó conmigo. Bueno, llevamos colaborando más de 10 años. Todo el mundo dice esencia ya. y me ha llamado para programas de referencia de lo que es realmente el coaching, qué es realmente el eneagrama, porque hay ahí todo un modelo y un rigor en esto, ¿no? Entonces, no es tanto un tema de modas, es un tema de saber lo que estás diciendo, por De así decirlo, sustento, ¿no? un tema de sustento. Y a mí me gusta mucho lo que estás diciendo. Lo siempre existe, siempre ha existido, siempre. Pero una cosa es el marketing y otra cosa es el sustento de rigor. Yo también soy profesional, ex trabajador universitario, y sé que el rigor es fundamental para que el nuevo conocimiento aparezca y tenga el sustento. El neoconocimiento. El neoconocimiento. Pero es una realidad, bueno, pues ahí está el neocapitalismo, el neoliberalismo, está basado en un contexto sociológico, antropológico y cultural del momento, pero ya no te traes el pasado más que como sustento histórico, como sustento filosófico, pero tú creas todo un marco de operación y de protocolo actualizado a la época actual. Eso sí lo entiendo como concepto de rigor, pero cuando tú quieres traer lo pasado para presentarlo al presente y le pones neo, eso es totalmente marketing, ¿sí? Sin sustento. El pasado es historia, el pasado es sustento filosófico, teológico, etcétera, etcétera. Es lo que se llama también el pseudoconocimiento. Sí, estoy de acuerdo. A ver, es verdad, estamos en momentos de crisis, todo el mundo necesita de alguna forma sobrevivir, hay redes sociales, hay falta de sabiduría, hay bla, 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 y uno hace lo que puede, ¿no? Pero hay profesiones que son de largo recorrido y uno tiene que aceptar eso y mientras tanto pues tendrá que hacer otra cosa o no lo sé, ¿sí? Claro. Pero uno no puede, no sé, incluso la carrera de psicología. Cuando sales de la carrera no sabes nada. En No te puedes llamar a ti todas, mismo Cris, psicólogo. en todas las carreras sales sin saber nada. Claro. Y en coaching igual. O sea, aunque la formación sea más corta o más larga, tanto da.
vas a tener que hacer un camino de profesionalización, de integración del conocimiento, de ampliar todos los contenidos que te habrán dado ahí, de ver por dónde quieres ir tú, de hacer lo tuyo, de cualquier profesión y más en el ámbito humano, que es algo complejo, profundo, sistémico, misterioso, inalcanzable, inabarcable, incognoscible. Entonces, todos tenemos que vivir, eso está claro, pero te lo tendrás que montar de otra manera porque forzando la máquina no se puede. Qué bueno que nos comentas todo esto en ese camino alquímico del rompimiento del ego, de la transmutación de la herida al concepto del amor y la felicidad. Y en síntesis, ¿cómo pudiéramos sintetizar, repito la palabra, cómo pudiéramos sintetizar esos pasos, paso 1, paso 2, paso 3, para hacer un resumen para nuestros audientes y videntes, aunque obviamente va con otro sentido, y para poder cerrar el programa con algún mensaje tuyo, Cris? Autoconocimiento, amarse, autoconocimiento, amarse, autoconocimiento, amarse. Y saber que esto es un recorrido de toda la vida, en capas y capas de espiral, vueltas de espiral, no hay prisa, sin exigencia, bien acompañado, con las herramientas, formaciones, maestros, líneas espirituales, no sé, lo que cada uno quiera, desde el amor y la compasión. Es decir, no hemos hablado de compasión, pero es importante, porque la compasión implica el querer salvarse, el querer salir del sufrimiento. Entonces, cuando en lugar de escapar en el día a día, en lugar de pensar en otra cosa, en lugar de vivir en la actividad frenética, en lugar de culpar al vecino, tomar autorresponsabilidad de cuidar de mí y de que yo puedo hacer un proceso de desarrollo y crecimiento personal que me lleve a estados de más plenitud, de vivir con más sentido, de decisiones más sabias, de afrontar las dificultades de la vida con más serenidad. Y, o sea, no se trata de resignarse, no se trata de ser budas, que también si uno quiere, ¿no?, que haga su camino, sino de vivir una vida con más sentido. Voy a cerrar con una frase, ¿no?, que digo, que es que el camino de retorno a la esencia es un camino hacia la sabiduría. Es un camino de amor, amor a uno mismo y a la vida, un camino sin miedo, un camino de agradecimiento, un camino de humildad y de confianza. Un camino hacia la autenticidad, la esencia, la totalidad. Un camino hacia la claridad y la luz. Es un despertar. Muy bien. Ese es el viaje. Y es un viaje humano. De toda la vida. De toda la vida. De toda o la más vida. vidas, según lo que uno ya quiera pensar. Correcto, Cris. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Tus amigos de México te mandan saludar. Sabemos quiénes somos, tenemos amigos mutuos. Y te agradezco mucho tu participación. Ojalá y te podamos volver a tener en otro programa con ese tema tan interesante del enneagrama. Ojalá y nos podamos contactar, Cris. Muchas gracias, que estés muy bien. Y a todos nuestros seguidores les agradecemos su participación en este programa. Obviamente no se les olvide suscribirse a nuestro canal, darle una manita hacia arriba por este maravilloso programa que nos va a hacer crecer muchísimo. Hay que ver el programa no solamente una vez, se lo sugiero, hay que analizarlo porque Cris Bolívar nos acaba de dar una cátedra de experiencia de vida solamente de poquitos años, más de 30 años. Vale la pena volverlo a leer a profundidad. Muchas gracias, que estén todos bien. Hasta luego, Cris, hasta luego, que estén todos bien, que estén muy bien. Que la sabiduría nos acompañe.